Y el día de hoy vamos a seguir continuando justamente en Proverbios 3, a partir del versículo 11. Y justamente como les decía, las habilidades que poco a poco se desarrollan a lo largo también del camino del aprendizaje con Dios, también las tenemos que ir recordando con el tiempo, ¿no? Entonces espero que lo que hoy les pueda compartir también les sea útil como ha sido para mí. Ahora nos encontramos en Proverbios, capítulo 3, versículo 11, que dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Pongo énfasis en las palabras castigo y corrección, porque estas son las palabras para entender el pasaje. En la Nueva Versión Viviente dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Es decir, castigo pasó a disciplina y corrección, bueno, quedó igual, esa no cambia. Pero me gusta la idea también de la disciplina, ¿no? Creo que muchas veces nos hemos vuelto un poco más laxos en ese aspecto con las nuevas generaciones, ¿no? Anteriormente, y digo, a mí me tocó estando chico, era, híjole, mi mamá me va a castigar, ¿no? Y ya después como que el castigo, pues últimamente ha sido, no puedes castigarlo, no puedes tocarlo, ¿no? Me decía una amiga que es profesora de primaria, ¿no? Ya no les puedes decir nada a los niños, nada, si no, ya te demandan y demás, y hay, la verdad, escenas dramáticas de cómo los mismos niños se sienten tan empoderados con los padres que son unos criminales, llegan y llegan a la escuela como, oye, tú trataste mal a mi hijo, ¿no? Pues es corrección, ¿no? Estamos en una escuela hasta para aprender, no, y amenazan y demás, es triste. Entonces aquí, bueno, volvemos a las raíces, ¿no? Disciplina y corrección, castigo y corrección. La idea principal es que no debemos rechazar esta corrección y la instrucción que Dios nos da. Es importante comprender que esta disciplina de Dios no se limita a justamente este castigo o esta reprimenda, también incluye lo que llamamos la formación, ¿no? Que nos ayuda a crecer no solo como personas, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y es de acuerdo a su palabra, ¿no? El versículo 12 dice: Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En la Nueva Traducción Viviente dice: Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Y sí, o sea, yo veo que los padres responsables sobre todo, ¿no? Aman a sus hijos, tanto así que los adoran totalmente, ¿no? Y al corregirlos, lo que hace Dios es buscar nuestro bien y desea que alcancemos nuestro máximo potencial espiritual. En los versículos profundizamos justamente, en los versículos siguientes vamos a profundizar un poquito más en este pasaje y analizaremos cómo podemos aplicar estos principios a nuestras vidas. Y como les decía al principio, vamos a recordar, y yo los apunté, ¿no? Las palabras clave en los dos versículos, ¿no? Pero como enunciados, ¿no? Es decir, puse 3 puntos. El primero es: la disciplina de Dios es una expresión de su amor para con nosotros. La segunda es la disciplina, que no se limita solo a un castigo, sino que también incluye esta formación y el entrenamiento que nos da. Y tercero, que la disciplina nos ayuda a crecer como personas y vivir de acuerdo a su voluntad. Si continuamos, el hecho de que estés recibiendo corrección y disciplina demuestra el amor de Dios por ti. Es una prueba de que Él en realidad se preocupa profundamente por ti y se deleita en ti lo suficiente como para corregirte y guiarte en la dirección correcta. Y lo vimos, regresando un poquito a los estudios con Samuel, ¿no? Lo vimos con justamente los hijos de los profetas, cuando no los estorbaba, no los corregían y dejaban que hiciera lo que ellos querían. Bueno, terminaban mal, terminaban alejados de Dios, haciendo su voluntad y dejando al pueblo desvalido, ¿no? Ahora, si Dios no te amara, no te reprendería ni te disciplinaría, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, puede ser una enfermedad, puede ser un alto, ¿no? Ese alto puede ser la pérdida del trabajo, puede ser justamente algún problema familiar con los vecinos, o simplemente te deja
fuera de circulación un rato, ¿no? Sobre todo con la salud, ¿no? Así como a Job, que de repente dijo, ya no tienes nada, quiero que medites en mí. Y dice, pues bueno, ya no tengo nada que hacer, ya Dios me quitó todo lo que tenía, pues ¿qué puedo hacer? Pues ver directamente a Dios, hablarle con el corazón y decirle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Corrígeme, guíame y hazme seguir tu camino, ¿no? Ahora bien, el versículo 12 dice, porque Jehová al que ama castiga. Y esta comparación nos muestra que la disciplina de Dios es esa expresión de amor por nosotros. Al corregirnos, Dios busca nuestro bien y desea que alcancemos este potencial, ¿no? Por tanto, si Dios te ama lo suficiente como para dedicar tiempo para corregirte, tú deberías amar a Dios también lo suficiente y valorar esa corrección y entrenamiento como para recibirlo en lugar de despreciarlo. Podemos apreciar que el Señor tiene la intención de disciplinarnos, de corregirnos, de entrenarnos, y tenemos la oportunidad de elegir. ¿Despreciaremos esto? ¿Lo rechazaremos? ¿Y lucharemos contra ello? ¿O realmente lo vas a recibir? Y porque el Señor en realidad reprende al que ama, como un padre al hijo con el que se deleita, quiero destacar que Dios lo hace y siente cómo la persona en realidad está siendo corregida, ¿no? Y el Señor ama esto, ama que tú te des cuenta que Él nos ama y te va corrigiendo en este camino, ¿no? No te deja hacer lo que tú crees que es lo correcto, ¿no? Y esta es una palabra también para ustedes como padres, los que lo son, ¿no? Y coméntenme, díganlo en sí, si en realidad se deleitan en sus hijos, ¿no? Porque hay muchos que en realidad son un dolor de cabeza. Hay muchos que no sé si les ha tocado, ¿no? Las noticias y en el avión, ¿no? Y el niño estaba atrás y estaba gritando y pateando al de enfrente y la mamá, mira, no le decía nada, el padre tampoco, ¿no? Y no solamente está haciendo el niño pataletas en el suelo, sino que también está afectando a los demás, ¿no? Si leemos ahora en el versículo 13 encontramos lo siguiente, y nada más la primera parte, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Aquí se establece esta conexión entre la sabiduría y las dos ideas anteriores. Cuando se nos dice que no despreciemos la disciplina del Señor, ni nos cansemos de esta reprensión que nos hace, ¿por qué lo dice? Porque hay sabiduría también en ello, es decir, la persona que la recibe en lugar de despreciarla es bendecida. Y esa es la parte importante, no solamente recibes la reprimenda, sino que detrás de eso viene la bendición. La sabiduría nos da esta oportunidad de vivir en bendición y en favor con Dios. Cuando recibimos esa sabiduría de Dios, Él nos ofrece esta oportunidad de disfrutar de esas bendiciones detrás de estos castigos, de estas correcciones, de esta manera en que nos corrige, ¿no? Porque Él se deleita en nosotros y le encanta caminar con nosotros, ¿no? Y no que vayamos del otro lado. ¿Cuántas veces como padres ustedes decían, bueno, pues voy a corregir a mi hijo, ojalá venga conmigo y esté a mi lado y demás? Pero no, o sea, llegas con el hijo y le dices algo y el hijo al contrario, ¿no? Lo toma mal y se va del otro lado, ¿no? Yo les decía en mi testimonio cuántas veces mi mamá me comentaba de la Biblia y yo lo que hacía era irme del otro lado, ¿no? Tanto así que luego no llegaba. Entonces, así de lejano es cuando tú desprecias la sabiduría de Dios, ¿no? Así que ahora, de nuevo, recordemos lo importante de esta parte, ¿no? Que la disciplina de Dios es una expresión ahora de su amor, que la sabiduría se encuentra en la corrección y en la disciplina de los hijos, y recibir la corrección y la disciplina de Dios nos lleva justamente ¿a qué? A la bendición. El versículo 13, en el segundo renglón, dice, y que obtiene la inteligencia. Aquí vemos que tanto la sabiduría como el entendimiento se obtienen o se encuentran. Y quiero resaltar que estas son acciones que toma la persona, que tú tomas, ¿no? Que buscas el entendimiento, ¿no? No es algo pasivo, no es algo que te llegue, no se trata de sentarse y esperar a que el entendimiento llegue a ti, ¿no? Sino en realidad, cuando la sabiduría se ofrece, cuando el entendimiento toca a tu puerta, debes levantarte y recibirlo, ¿no? Es una acción que tú debes tomar. Es lo que le decía a los hijos.
si corrigen al hijo, el hijo toma la decisión, él toma la acción de decir, ok, la tomo y, bueno, corrijo, o simplemente cierro la puerta y me voy para el otro lado, ¿no? Debes buscar y perseguir la sabiduría con la intención de encontrarla y vivir la vida bendecida que Dios tiene para ti. Esta reprensión y esta disciplina son dos maneras de decir lo mismo, es decir, el entendimiento y la sabiduría también se repiten aquí, a veces con diferentes palabras, porque esto resuena con diferentes personas a cómo lo perciben, ¿no? Si tú ves justamente en bienaventurado el que haya sabiduría que obtiene la inteligencia, es una frase que se repite y lo vemos constantemente en los proverbios, ¿no? Y es importante prestar atención ahora en el versículo 14. ¿Qué es esto? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, ¿no? En este caso se nos dice que la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata y el oro. La sabiduría es más valiosa que cualquier posesión material en realidad, ¿no? Ahora, para que no se les haga pesado, vamos a recordar otra vez lo que estamos diciendo. 1. La sabiduría y el entendimiento se obtienen a través de esta acción. Segundo, que debes buscar y perseguir la sabiduría con intención de en realidad encontrarla. Y la 3, la sabiduría es más valiosa que cualquier posesión material. Ahora, el hecho de que estas palabras ganancia y frutos aparezcan en este versículo me invitó a reflexionar de una manera significativa. Y los invito también, es decir, piensa en ello y medita. Ganancia y frutos, ¿no? De la sabiduría son mejores que las ganancias de cualquier otro tesoro y de cualquier otro tesoro terrenal. Yo estudié finanzas y parte de lo que he hecho es eso, decirle a la gente, ¿no? Oye, pues no solamente a la parte corporativa de las empresas, es que tienes financiamiento, tienes créditos, no, velo contigo, ¿no? Y a las personas, oye, pues ve tu presupuesto y demás, y todo esto en realidad yo lo heredé de mi mamá, ¿no? Y mamá de mi abuelo y de mi abuela, ¿no? Y es tan básico, pero siempre se nos olvida, ¿no? De tener el presupuesto, lo que voy a gastar, y lo que me paso gastando, ¿no? Que ya no tengo más y pues ahí vas y pagas, ¿no? Sobre todo, y digo, si lo vemos por generaciones, bueno, además del interés y que el dinero está más caro ahora y todo ha subido y los sueldos no, bueno, pues sabes que no alcanza, ¿no? Pero digo, Jesús lo había dicho, o sea, pobre siempre va a haber, pero más que la pobreza física es la pobreza espiritual, ¿no? Pero ahora, viendo que Salomón escribía sobre esto, que Salomón era el que no había pedido riquezas y Dios se las concede, yo puedo ver en este versículo que si lo tomo conforme a mi profesión, o sea, ganancias financieras, ¿no? O ganancias haciendo ejercicio, ¿no? En el gimnasio, ¿no? O incluso lo podemos ver, ganancias de sabiduría, ¿no? Cuando tú tomas la acción de decir, quiero aprender, quiero entender, quiero que me corrijan, ¿no? Salomón quiere que entiendas más bien la parte de la sabiduría, ¿no? Que es mucho más valiosa a largo plazo que las ganancias de cualquier otro tesoro. De hecho, la ganancia también la podemos comparar justamente con esto, con el oro, ¿no? Que hoy en día, por todos los temas tan bélicos que hay en Medio Oriente, bueno, pues sube, y normalmente siempre sube el oro, ¿no? Y en el último año, pues ha seguido subiendo y subiendo, ¿no? Como que siempre está ahí, ¿no? Y todo el mundo dice, los países, ¿no? Que hacen en temporadas bélicas de crisis, pues a comprar oro, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mejor que pueden encontrar y lo mejor que se pueden defender a nivel financiero, ¿no? Ahora, en nuestra cultura, la sabiduría y el entendimiento no son tan valoradas como lo está valorado el dinero, ¿no? Vivimos en esta cultura obsesionada con las ganancias rápidas, ¿no? Con ganar dinero a toda costa. Y bueno, así han crecido las economías y demás, pero no por eso el mundo es más feliz, ¿no? O es más seguro, al contrario, tú lo puedes ver en nuestro país, ¿no? Seguridad, pues es lo menos que hay, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera riqueza se encuentra en la sabiduría y el entendimiento. Y esos son los tesoros que nos dan esta vida bendecida y significativa. Y si recordamos ahora lo que dijimos, ahí les va. 1. La sabiduría y el entendimiento son más valiosos que el dinero.
2, la verdadera riqueza se encuentra en la sabiduría y el entendimiento. Y 3, que la Biblia nos enseña a valorar la sabiduría y el entendimiento por encima de todo. Salomón quiere que comprendamos que la sabiduría y el entendimiento nos van a llevar mucho más lejos que el dinero. Y estos pueden ser aplicados en cualquier situación. Cuando gastas todo tu oro y tu plata, como en temporada de, bueno, como en la vida que vivía Salomón, oro y plata, y si lo traspolamos a nuestros días, ¿no? O sea, el dinero, el crédito, etcétera, y lo gastas todo, ¿qué te queda, no? Es más, gastas todo y aún así puedes gastar más porque tienes créditos, ¿no? Te lo da incluso la aplicación, ¿no? O sea, tengo Mercado Libre y de repente dice, oye, tienes un crédito, ¿no? Puedes sacar hasta 1,000 pesos sin nada, casi, ¿no? Y así, bueno, porque pues, soy cliente desde, no sé, 10 años, ¿no? Y entonces ya te lo ponen ahí muy fácil, ¿no? Y hay algunas que son pues las estafas, ¿no? Oye, pues, sobre todo las que son Sofipos hoy en día, o que se dice Sofipos y demás, o que son entidades financieras que ya están así en la aplicación y te dicen, oye, mira, mándame tus datos, mándame tu IFE y demás, y ya te doy 5,000 pesos, ¿no? Pero pues ellos ya te quedaron con tus datos, ¿no? Entonces unas de esas están reguladas, otras no, es todo un riesgo, ¿no? Entonces si gastas todo eso y más, ¿qué te queda? Una gran deuda, ¿no? Sin embargo, la sabiduría y el entendimiento no se pueden agotar. Son recursos infinitos que se renuevan constantemente en la palabra de Dios. Ni siquiera el oro que les decía que siempre va revaluándose, la sabiduría mucho más, ¿no? Por lo tanto, debemos valorar la disciplina y la reprensión que viene del Señor. Aunque pueda llegar a través de alguien que no nos guste o que no pensamos esa reprensión o ese consejo, ¿no? Y es sabio y beneficioso recibir lo que la sabiduría nos ofrece. Y el entendimiento nos ayuda a recibir esa sabiduría y ser bendecidos, ¿no? Y vivir una vida bendecida te llena de sabiduría, te llena de entendimiento, pero sobre todo, más que esto, te lleva a ser humilde, porque si eres humilde recibes las cosas. Si eres orgulloso, al contrario, ¿no? Si necesitas ayuda, y lo sabes que necesitas ayuda, pero eres orgulloso, y te llega la ayuda, y dices, no, yo puedo solo. Obviamente, pues, no te van a poder ayudar, aunque tú lo necesites, ¿no? Pero en cambio, si eres humilde y te dices, oye, sí necesito tu ayuda, pues la recibes, ¿no? Por eso hay que ser, pues, sí, tener esta actitud de aprender, de ser humilde y recibir de Dios, ¿no? Sobre todo si le pides esta ayuda, ¿no? Y tienes esta acción de, ok, quiero recibir la corrección, en lugar de, ok, ya me llegó la corrección, mejor me voy al otro lado y no quiero saber nada, mejor me siento humilde y recibo la ayuda, ¿no? Y como decimos, la sabiduría es mejor que el oro, más preciosa que las joyas, nada que deseemos puede compararse con ella, ¿no? Ahora, los 3 puntos de esta parte, ¿no? Bueno, ahora les puse 4. La sabiduría y el entendimiento son más valiosos que el dinero. La sabiduría y el entendimiento son recursos infinitos. La humildad es necesaria para recibir la sabiduría y el entendimiento. Y la sabiduría es el tesoro más valioso que podemos poseer. Aquí se nos dice que la sabiduría es ganancia, es un beneficio, es valiosa y que nada que deseemos puede compararse con ella. La idea de la sabiduría está en un nivel mucho más superior que el dinero y las posesiones, ¿no? El dinero puede llegar hasta cierto punto, ¿no? Y solo puede hacer algunas cosas por ti en realidad, ¿no? Es un medio de cambio. Escuchaba un físico, bueno, astrofísico, que decía, si pudiéramos llegar mucho más fácil a las estrellas, todos seríamos millonarios. ¿Por qué? Porque las estrellas están hechas de diamantes y oros y piedras preciosas y demás, ¿no? Bueno, pues sigan esperando, ¿no? De todas formas, aunque llegara y todos fueran millonarios, pues, ¿para qué? De todas formas, no serviría de nada. De todas formas, la casa que hoy vale 10, si todos fueran millonarios, te la dejarían en 1 millón, ¿no? O 10 millones, o lo que sea, ¿no? No nos alcanzaría de todas formas, ¿no? El dinero puede ayudarte, sí, a navegar por la vida, ¿no? Pero la sabiduría y el entendimiento te ayudan a vivir una vida bendecida. Y el dinero no te da esa capacidad de ser bendecido. Hay personas que tienen y pues no lo disfrutan, no se sienten bendecidos. Hay personas que no tienen y disfrutan lo que tienen, ¿no? O lo contrario, no depende en realidad de la parte física, ¿no? Pero es importante notar que Salomón pidió sabiduría cuando Dios se presentó ante él. Y vale la pena considerarlo para nosotros al leer la Biblia. Y justamente el versículo, y ahorita nos vamos a ir a Salmos 90:12. Si quieren acompañarme ahí. Dice:
Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Es decir, comparaban nuestra vida con un libro. Y sí, en la Biblia viene el libro de la vida, ¿no? El de Dios, donde queremos estar. Pero si comparas ese libro con tu vida, cuando eres joven, te dan tu cuaderno en blanco, te dan una tinta para anotar, y de repente, como no te importa, pues a veces escribes, a veces no, arrancas hojas, escribes a doble espacio, las pasas, no pasa nada. Pero mientras más vas creciendo, te das cuenta que las hojas del cuaderno se van haciendo más escasas. Y empiezas a escribir un poco más lento, empiezas a escribir un poco más chiquito. Tratas de que no se te vaya a romper ninguna ni que se vaya a zafar del cuaderno. ¿Por qué? Porque te está acabando el tiempo. Sobre todo porque si tú le haces caso a Dios y le dices, Dios, corrígeme y dame sabiduría, es lo que te dice Salmos 9:12, ¿no? Trae a mi corazón sabiduría y enséñame de tal modo a vivir que cuenten en realidad mis días, ¿no? Esa es mi interpretación. Y si ustedes van a Efesios 5, del 15 al 17, y me acompañan, a ver si llego antes que ustedes. Sí llegué. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por ejemplo, cuando leo, traigamos al corazón sabiduría o entendidos cuál sea la voluntad del Señor, pienso en cómo Salomón estaba lleno de sabiduría cuando Dios se le apareció en realidad. Eso ya la tenía, ¿no? Tenía un corazón humilde porque lo aprendió. Y le dijo Dios, oye, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón respondió, quiero sabiduría. Y Dios le añadió, no pediste riqueza, Salomón, pero te voy a dar sabiduría y además te voy a dar plata y oro y riqueza, ¿no? En otras palabras, te voy a dar a ganar en todo, aunque no lo hayas buscado, ¿no? Y eso dice Primera de Reyes 3, del 10 al 13. Ese sí que no lo buscan, ese se los leo yo así rapidito. Que dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y bueno, como se lo plasmó también la parte pues física, ¿no? Digamos que la estabilidad financiera también es voluntad de Dios, ¿no? No solamente la financiera, sino la más importante, la espiritual. Y nuevamente les voy a recordar 3 puntos de esta parte, ¿no? La sabiduría es más valiosa que el dinero, otra vez. La sabiduría y el entendimiento te ayudan a vivir una vida bendecida, otra vez. Y 3, la voluntad de Dios para ti también puede incluir estabilidad financiera, pero más que esa, la espiritual. Ahora, la sabiduría trae consigo una vida bendecida, no necesariamente esta vida rica materialmente, ¿no? La cantidad de finanzas que Dios quiere que lleguen a ti, pues sí, vendrán, ¿no? Pero más que todo quiere que busquemos a la sabiduría, ya que esta conduce a esta vida bendecida. Y ser bendecido no solamente se trata del dinero, ¿no? Ese es solo un ejemplo porque es lo que Dios le concedió a Salomón. La verdadera bendición aquí es la sabiduría en sí misma, ¿no? La capacidad de navegar por esta vida y vivir de una manera que honre a Dios. De hecho, al igual que el oro y la plata, se nos dice que las joyas no son tan valiosas como la sabiduría, ni siquiera nada que puedas desear se puede comparar como ella. Y quiero que hagamos una pequeña pausa. Cuando escucho la palabra deseo, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Deseo esto, deseo aquello. Y sé que muchos de ustedes leen la Biblia de otra forma, lo conciben de otra manera, digo, cada quien lo hace diferente. Pero Dios siempre tiene una línea, ¿no? Y eso es algo que siempre podemos hacer. Mientras lees la Biblia, notarás palabras clave en los versículos, como yo se las he tratado de dar hoy, ¿no? Que se encadenan momentos en las Escrituras de forma importante.
Y yo veo, por ejemplo, la palabra deseo, bueno, un sinónimo de esto, que es codiciable. Y si se regresan o recuerdan en Génesis 3:6, justamente Adán y Eva en el jardín, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Adán y Eva estaban mirando esta fruta prohibida, la deseaban porque era codiciable, ¿no? Pero en ese momento estaban perdiendo en realidad la verdadera bendición y la verdadera sabiduría, ¿no? Para obtener algo que en realidad no valía ni siquiera la pena desear, ni Dios se los había dicho, ¿no? Y aquí en el proverbio Salomón está diciendo que la sabiduría es mejor que cualquier cosa que puedas desear. Y digo, ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo tenían ellos escrito, ¿no? Y recordando nuevamente lo que vimos en este pasaje, ¿no? 1, la sabiduría conduce a una vida bendecida. La verdadera bendición es la sabiduría en sí misma. Y 3, la sabiduría es más valiosa que cualquier cosa que puedas tener. Ahora, es una locura pensar que uno de los mayores activos y recursos de nuestra vida es justamente esto, la sabiduría que la tenemos a la mano, ¿no? Por medio de la palabra. Y saber cómo navegar en esta vida por medio del entendimiento que Dios te da significa que no solamente te da conocimiento a través de Él y de su palabra, sino que hace entender sus caminos y su carácter para vivir esta vida bendecida. Digo, a largo plazo, hablando nuevamente de finanzas de corto, mediano, a largo plazo es una mejor situación que tener el dinero, ¿no? Y sí, puedes tener muchas joyas, oro, plata, y no es necesario eso, ¿no? Puedes tener otros muchos ídolos en tu vida, ¿no? Todos los que quieras, pero no tener la sabiduría para manejar tu vida, para manejar tus finanzas, para manejar justamente el día a día en todos los problemas que vienen y atañen a cada uno de nosotros en el transcurso de tu vida. Realmente sostener la situación, hacerla crecer espiritualmente, pues no lo vamos a poder hacer solos, sino con Dios, ¿no? Y Dios reparte conforme al juicio, conforme a su juicio, pero también conforme a la capacidad de cada uno. Y recordemos la parábola de los talentos. Mateo 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y hablando nuevamente, para hacerlo tangible, de las riquezas, como les decía, es uno de los ídolos más populares y de más sencilla comparación en general para las personas. Tengamos poco o mucho dinero, digo, no sabemos cómo manejarlo tampoco, ¿no? La riqueza o la escasez, no importa de qué lado estemos, en realidad termina paralizándote, ¿no? Y siendo una trampa en muchos casos. Si no tienes, porque no tienes; si tienes, porque tienes, ¿no? Y si no, pregunten a los contadores cuando ahora las empresas hagan sus declaraciones, ¿no? Oye, ¿qué hago? No gasté. Oye, gasté de más, ¿no? Es igual, ¿no? Siempre hay aflicción de espíritu, ¿no? Recuerda que no hay nada que puedas desear que se pueda comparar con la sabiduría. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Bueno, Dios es la fuente, ¿cierto? La fuente de la sabiduría. Y no hay sabiduría sin Dios. Primero vamos a recordar otra vez 3 puntos aquí. La sabiduría es uno de nuestros mayores activos y recursos si ves a Dios y si Dios está en tu vida, ¿no? La sabiduría nos permite navegar por la vida en el entendimiento con Dios. Y 3, la sabiduría es más valiosa que cualquier cosa que podamos desear. Como les decía, Dios es la fuente de la sabiduría. No creo que Salomón esté diciendo que valoremos las bendiciones de Dios más que a Dios mismo, es decir, no el premio más que a Dios, ¿no? El punto es que la sabiduría siempre nos dirige a la fuente, que es Dios mismo. La sabiduría es este activo para nosotros y nos mantiene mirando a Dios y apoyándonos en sus caminos si le hacemos caso, ¿no? Si somos humildes para ello. Lo que quiero es resaltar que la sabiduría y el entendimiento son estas dos cosas que van a contrarrestar al oro y a la plata de forma ejemplificada en el pasaje, ¿no? de Proverbios, ¿no? Y quiero que resaltemos esta palabra de ganancia otra vez, ¿no? Es decir, o cualquier momento que ustedes encuentren la palabra ganancia en esos versículos, se repite en realidad en nuestro día a día. Y quiero que esto nos ayude a enfocarnos en que la sabiduría es más valiosa que cualquier ganancia, ¿no? Y sobre todo cualquier ganancia material que tú tengas, ¿no? Dice Proverbios 3:14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.
Y les voy a poner otra vez 3 ejemplos de lo que vimos ahorita. La sabiduría nos dirige a Dios, la sabiduría es un activo que nos mantiene mirando a Dios, y la sabiduría es más valiosa que cualquier ganancia material. Ahora sabemos que la bendición está unida a la sabiduría. Tiene mucho sentido que Dios corrija a la gente que ama. En otras palabras, la corrección que hace Dios es una expresión de su amor y su deseo de guiarnos a la vida bendecida que se encuentra dentro de la sabiduría. Cuando Dios se deleita en sus hijos, los reprende y los corrige. Lo hace porque los ama y quiere que vivan una vida bendecida. La sabiduría que Dios nos da a través de la reprensión nos lleva a esta vida bendecida. Y quiero que veamos el último versículo de esta parte de Proverbios, que es Proverbios 3:15, que dice: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. A menudo la vida bendecida viene con cosas materiales, sí, no solamente oro, plata, muchas otras cosas, ¿no?, que Dios te puede dar. Pero creo que lo importante, y lo encontré en Salmos 37, checando alguno de los videos de Alex, en la parte del 24 al 26 dice, Salmos 37, 24 al 26, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Es decir, Dios quiere darnos estas cosas, pero lo que más quiere es darnos esta sabiduría, que en realidad es lo más preciado que nos comparte la palabra de Proverbios, ¿no? Cuando obtenemos cosas materiales, debemos recordar que no son tan valiosas como Dios y su sabiduría. Yo espero que con estos pequeños puntos que les di hoy, Dios los bendiga, ¿no? Y esas son mis conclusiones. Y también se los voy a poner como 3 puntos. La corrección de Dios es una expresión de su amor. La sabiduría nos lleva a una vida bendecida. Y Dios quiere darnos su sabiduría y también cosas materiales. Y una de las cosas materiales que en realidad Dios da, y recuerdo el estudio anterior que les compartía justamente cuando veíamos Amazing Grace, y la vida de Newton John, es un ejemplo de otra canción que salió más o menos como en 2015, y le digo canción porque himno, pues, o sea, pues, ya saben, ¿no? Temas ya de si es popular o no. Me gusta el ejemplo que tiene la canción de fondo, me gusta cómo se originó. Es una canción que se llama Waymaker, que significa algo así como creador o hacedor de caminos. Es de una cantante y compositora nigeriana que se llama Sinach. Y ella en el 2015 la lanzó. Ahora, ¿por qué la lanza? Porque ella vivía unos momentos fuertes en su vida, en su ministerio, porque lleva un ministerio. Digo, no conozco bien qué es lo que hace, pero sé que detrás de la canción venían momentos difíciles para ella espiritualmente, ¿no? Y ella le pedía a Dios ayuda y le pedía a Dios justamente que la llenara de su espíritu. Y justamente pidiendo en oración, ella recordaba mucho a Abraham. Y decía, ¿por qué recuerdo tanto a Abraham? A ver, Dios, dime qué pasa, ¿no? Y decía cómo Abraham había dejado su tierra, había dejado su familia, por una promesa de algo que no veía, ¿no? Una promesa de Dios. Decía, tú vete de aquí, quiero que salgas de esta zona en la que no te mueves, en la que no accionas, en la que yo te voy a hacer mejor espiritualmente, te voy a llevar a que te deleites conmigo y yo contigo. Te voy a llevar a una tierra lejana y voy a hacer que mi nombre crezca con tu descendencia, ¿no? Y pues sí, dejó todo y se fue. Y la Biblia dice que Abraham, ¿no?, le creyó a Dios. Y esta chica, Sinach, pensó justamente en esa promesa que Dios le daba sin saber. Y fue como ella comenzó a hacer una canción en donde estaba saliendo de una zona que era de confort espiritualmente, una zona donde estaba muy tranquila y demás, pero empezó a vivir pruebas fuertes y eso le empezó a mover.
Y Dios dijo, tienes que salir de aquí, escúchame. Y le empezaba a corregir. Y ella, en su manera en su talento, que es hacer música, escribió una canción, ¿no? Una canción que sí, ha tocado muchos corazones y demás, pueden ser muy sentimental el asunto, pero más que eso, más que tocara millones de corazones, ¿no? Y fuera por el lado popular y demás, ¿no? Es lo que ella trataba de expresar con la canción. Y la canción dice, ¿no? En su letra, ¿no? Dice, aquí estás, te vemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Eres milagroso, abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios eres tú. Aquí estás tocando mi corazón y te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Y aunque no te pueda ver, sé que estás obrando, porque siempre estás aquí. Hay un versículo, hay varios, ¿verdad? Pero me gusta Salmo 111:10, hablando un poquito de esto que a mí me recordó, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y si lo leemos en la NTV dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, el temor. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Y después que dice, alábenlo para siempre. Creo que esa era la misión que ella sintió cuando le pedía a Dios que la guiara en hacer, pues sí, lo que ella sabía, ¿no? De su talento, una música, un himno, ¿no? Pero creo que cada uno con sus propios talentos, como dice el versículo, de acuerdo a su propia capacidad, pues ¿qué vas a hacer con ellos, no? ¿Los vas a ocultar? ¿Los vas a invertir? ¿O los vas a hacer crecer como Dios te dice que los hagas crecer? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Crecí en una familia en donde se privilegiaban los logros académicos y profesionales, y en eso se centró mi vida anterior. Pasado el tiempo, empecé a sentirme insatisfecha y vacía. Tomaba cursos y seminarios de crecimiento personal, compraba todos los libros de autoayuda que encontraba a mi paso, y llegó el momento en que sentía que mi vida era un pantano. Entre más cosas hacía o me movía para encontrar un sentido de crecimiento a través de los valores de este mundo, más me sumía en tristeza y depresión, afanada y turbada, como Marta. Un predicador reflexionó, el gran vacío en el corazón del hombre es la ausencia de Dios en su vida, ahora lo sé. En esa situación estaba cuando visité a una amiga que hacía tiempo no veía. Le empecé a platicar mis problemas y me comentó que ella y su hijo iban a tomar estudios de Biblia y que eso les había ayudado mucho en su relación. Me invitó y fui a la semana siguiente. Era la casa de Yola Pasquel. El estudio había comenzado y había una silla vacía, casi en la entrada, y me senté. Junto a mí, una señora muy amable me indicaba en su Biblia los versículos a que hacía alusión el pastor. Resultó que ese día el pastor que predicaba en esa célula estaba enfermo y Miguel lo suplió. Y la señora amable era Patti, su esposa, quien al terminar el estudio platicó conmigo y me guió en oración. Esa oración que en ese entonces hacía pensar en una posible comunión con Dios. Leí una reflexión al respecto. El cristianismo no comienza con una invitación que nosotros le hacemos a Jesús, sino con una invitación que Jesús nos hace a nosotros. Ya con el pastor titular de esa célula, después de algunos estudios todavía escéptica, me preguntaba, ¿estaré en el camino correcto? Como dice en Isaías 42:16, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos, cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré,
y no los desampararé. Eso fue muy esperanzador para mí. Se vinieron las jornadas de diciembre y le pregunté a Patti sobre unos estudios más personalizados y más detallados de los cuales yo había oído, los discipulados. A estas alturas yo ya estaba sedienta de ahondar más en el conocimiento de Dios, reconociendo mi anemia espiritual. Patti me llevó al otro lado del salón y me presentó a Patti López. Y le dijo: te presento a tu nueva alumna del discipulado. Era diciembre y empezamos en enero siguiente. Esto fue alrededor del 97. Dios me fue instruyendo a través de mi maestra, siempre entregada y amorosa. Ella fue quien, con esmero y paciencia, me inculcó los cimientos de lo que era tener una relación profunda con Dios nuestro Señor. Yo admiraba en ella su paz, su mesura, y decía: yo quiero ser así, yo quiero tener eso. Ella siempre me guió muy pacientemente sobre la base de la palabra, enseñándome que ese debía ser el sustento de mi vida. En ese proceso, al poco tiempo, muy quebrantada, le pedí perdón a Dios por mis decisiones pecaminosas, llenas de orgullo y egoísmo. Y así, una madrugada, me desperté y comencé a deshacerme de todos mis libros, los materiales de cursos y seminarios, símbolos religiosos que algunas personas con todo su cariño me habían regalado a través de los tiempos, según para protegerme. En la mañana pasó el señor de la basura y tiré todo. Muy asombrado bajaba las bolsas llenas de cosas. Estaba experimentando el gozo del primer amor. Dedicaba gran parte de mi tiempo a tomar mi discipulado, estudiar mis notas y asistir a las predicaciones semanales. El conocimiento de Dios se había vuelto mi prioridad. Pero todavía leía mi Biblia de manera dispersa, dependiendo de lo que veíamos en el discipulado. Hasta hace unos cuantos años comencé a guiarme por el plan anual de lecturas y por consecuencia tuve un mayor contexto en mi lectura y en mi aprendizaje, dando paso a una relación cada vez más profunda con nuestro Santo Padre. Pasado el tiempo decidí cambiarme de célula y me fui a Gutenberg. Miguel se había convertido en mi pastor en sana doctrina. Mi vida tenía sentido y un verdadero propósito. El gozo, la paz y la reverencia hacia Dios me inundaban y era mi ancla, mi tesoro. Apropié el gran amor y misericordia de Dios para conmigo. Mi vida se transformaba, llenando mi corazón y mi espíritu con nuevos pensamientos y nuevos anhelos. Por la gracia inmerecida de Dios, había salido de la profundidad de la desesperación. El otro día leía una reflexión de Paul Washer y decía: no hay grandes hombres de Dios, solo hay hombres pobres, débiles y pecadores que tienen a un Dios grande, muy grande y misericordioso. Entendí que no había sido víctima de nadie ni de las circunstancias. El mal estaba en mí. Llena de imperfecciones, reconocí mi gran impotencia para controlar mi vida. Los logros y méritos de este mundo eran vacíos y huecos y me habían llevado al orgullo, a la necedad y a la obstinación. Después de que mi mamá falleció, empezamos a tener conflictos entre mi papá, mi hermano y yo. Le comenté a Miguel de los problemas y le pedí que platicara con nosotros tres para encontrar la forma de resolverlos. Miguel me dijo algo contundente: antes tienes que ver tu parte, reflexionar cómo estás contribuyendo en esa situación. Y esa confrontación fue muy, muy sacudidora. Y ahora trato de, cada vez que hay problemas, empezar por ahí. El sacrificio de Jesús había pagado mi rescate para sacarme de la esclavitud al pecado, prometiéndome esperanza y un maravilloso futuro, aunque no lo obtenga en esta vida. Las pruebas y disciplinas han sido duras,
pero gracias a ellas mi fe descansa en la certeza del amor, cuidado y misericordia de Él, y que siempre su voluntad será buena, agradable y perfecta, y que aún conociendo todo de mí, aún así me sigue amando con paciencia y misericordia, y ese es mi mayor consuelo. Doy gracias a Dios porque me tuvo la paciencia y misericordia suficientes para no haber muerto antes de conocerlo, porque si no hubiera estado del otro lado. Como dice la promesa en Isaías, yo te escogí, yo te sostendré. Esto. Gracias. Bueno, como les he dicho, la forma de actuar de Dios en cada persona es diferente y cada testimonio nosotros vemos siempre su poder y su amor. A final de cuentas, la palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso es tan importante aprender la reverencia a Dios. Y uno de los problemas que la mayoría tenemos, aún como creyentes, es lo que dice este pasaje que les voy a leer, Cantares 2:15, que dice, cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que destruyen, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o sea, en flor. Nosotros ya sabemos que esas pequeñas zorras son ese tipo de pecados que vemos como pequeños, pero que según este pasaje pueden echar a perder nuestra relación con Dios. O sea, Dios, recuerden que una de las cosas que busca para cada uno de nosotros es una vida íntima. Es como, por ejemplo, un matrimonio. Recuerden que el matrimonio lo ideó Dios, lo puso para que nosotros tuviéramos una idea de cuál es la relación que Él quiere tener con nosotros, en el caso de Cristo y la iglesia, como Él, como el que va a desposar a la iglesia. Y una de las cosas que nosotros buscamos como seres humanos en matrimonio, pues es exactamente lo que dice la Escritura, la ayuda idónea. Pero resulta que el egoísmo rige nuestras vidas y muchos detallitos que nosotros podemos considerar insignificantes echan a perder la relación. Y todo esto siempre, recuerden que todos los problemas que nosotros tenemos en la vida es producto de nuestra relación con Dios. Por eso siempre primero es Dios. Entonces, esos zorros pequeños precisamente son ese tipo de pecados que perturban o echan a perder una relación. Por eso es que Dios, una de las cosas que quiere, primero que nada, es nuestra sinceridad y nuestra transparencia. Y tú pensarás, bueno, pero ¿cómo puedo ser sincero con Dios? Si muchas veces ni siquiera nosotros alcanzamos a ser sinceros con nosotros mismos, porque dentro de nuestra mente está el afán y la ansiedad. Y esto perturba nuestro pensamiento. Por eso es que Dios en múltiples ocasiones de nuestra vida nos mete en circunstancias donde nos frena para ayudarnos a pensar, así como una enfermedad o alguna circunstancia en la vida. Pero lo más importante es que esas pequeñas zorras pueden echar a perder nuestra relación con Dios y tienen el potencial de afectarla totalmente. Dios siempre está dispuesto. Si tú ya eres salvo porque te arrepentiste y creíste, Dios siempre te va a ver de la misma manera. Te va a ver perfecto a través de los ojos de Jesús. El problema nunca está en Dios, porque Él decidió, y ya vamos a ahondar en esa parte, derramar en nosotros su misericordia, su gracia y su amor. Y Él no cambia. Cuando pensamos que Dios cambia, más bien es porque nosotros tenemos mala conciencia por el pecado que nosotros tenemos, que no hemos querido arreglar con Dios, o que minimizamos por no querer enfrentar. ¿Quién quiere enfrentar el pecado? ¿Sí? Pero Dios, y según el estudio que estamos viendo, precisamente se llama la santidad de Dios, y esta parte que es la justicia santa, Dios quiere precisamente que vivamos en santidad para poder gozarse y que nosotros nos requeríamos en su amor.
Dios no necesita nada de nosotros, como algunos predicadores falsamente dicen. Él es completo en sí mismo. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y Él, a través de su Hijo, decidió darnos o demostrarnos su gran amor. Nunca alcanzaremos a comprender la grandeza del sacrificio de Jesús, todo lo que Él sufrió. Pero nada más para tenerlo en mente. Él pagó por el infierno eterno de todos los pecados, de todos aquellos que pongan su fe y su confianza en Él. Entonces, para nosotros lo más importante en la vida es mantener nuestra relación con Dios. Y vemos el caso de Adán y Eva. Tenían una relación libre con Dios como creador y criatura. ¿Pero qué echó a perder esa relación? El pecado, la desobediencia. La desobediencia vino por falta de confianza en lo que Dios decía. Por lo tanto, esas pequeñas zorras que nosotros en nuestra vida permitimos es falta de confianza en Dios. La confianza es muy difícil que nosotros podamos tenerle confianza a alguien, porque desde que tenemos uso de razón hemos sido engañados, hemos sido víctimas de mentiras, de malos tratos, y lógico, nosotros aprendimos a hacer lo mismo con los demás, con nuestro prójimo, y tristemente muchas veces lo hacemos con nuestros hijos. Por eso es que las culpas de los padres recaerán sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿qué es aquello que levanta esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas? Es el orgullo, es nuestro orgullo. Si nosotros fuéramos humildes, recibiríamos con ansia, recibiríamos con gratitud las instrucciones de Dios, pero siempre nos estamos rebelando. Somos duros de corazón. Como le decía Dios a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados que se presentan a la verdad justos ante los hombres, pero están llenos de rapacidad y de maldad. Y eso es lo que nosotros en diferentes grados de maldad somos. Cuando reconocemos esto es cuando podemos venir a Cristo. Pero una vez que Dios nos reconcilia porque nos arrepentimos y creímos, y Dios nos equipa dándonos un nuevo corazón, dándonos un nuevo espíritu para poder relacionarnos libremente con Él, darnos la mente de Cristo, una manera nueva de aprender a ver las cosas y de pensar, y darnos su Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el camino de su voluntad, y nos va a dar la fuerza, además, para obedecer. Eso es todo el equipo que Dios nos da y lo tenemos para vencer. En el capítulo 6 tenemos la armadura de Efesios, tenemos la armadura divina, que es una serie de detalles que ahorita no vamos a ahondar en ellos, pero es nada más el resultado del equipamiento con Dios. Pero algo muy importante es, y como ahorita Rocío mencionó en su testimonio, es la lucha contra nosotros mismos. Nosotros nos solemos echarle la culpa a los demás y esto nos lleva a minimizar, precisamente, e ignorar muchos de estos pecados de nuestra vida. En lugar de confrontarnos y de enfrentarnos a Dios, es mejor echarle la culpa a otros, pero eso lo que lleva oculto es que queremos justificar nuestro pecado. Y entonces esto no nos va a dar ningún sentido de realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Al proyectar en otros lo que no puedes ver en ti mismo, primero, como dice Romanos 2, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero eso nos libra de la responsabilidad de enfrentar nuestro pecado con Dios. Y si nosotros no aprendemos esto, nunca vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque precisamente en la relación que Dios quiere tener con nosotros, que es una relación estrecha e íntima, se requiere la absoluta sinceridad. Se requiere que nosotros reconozcamos la perfección de Dios y su amor, y nosotros podamos ver lo mucho que necesitamos de Él. Entonces, precisamente, lo que debemos de buscar siempre es el perdón de Dios. Por eso es tan importante la confesión, porque en la confesión estás
abatiendo tu orgullo, obviamente ante Dios, y estás acudiendo a aquel que te libró del juicio eterno a través de la sangre de su Hijo. Y recordemos algo para que tengamos confianza. Si nosotros ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. Y debemos aprender a ver a Dios de esta manera, para tratar con nuestro pecado. Dios ya no tiene nada nunca contra nosotros. Y precisamente es aquí donde nosotros vamos a analizar un poco más de esa justicia. Porque fue en la cruz donde se manifestó perfectamente la justicia de Dios en Jesucristo. Para nosotros, que Dios expresara su justicia en nosotros, o la ejerciera, mejor dicho, nos tenía como resultado una condena o una condenación eterna separados de Él, porque es lo que ameritan los pecados de todos nosotros. Recuerden, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Él. Ahí está, la honestidad y el no querer ir a Dios. Las personas no quieren ir a Dios porque en lo profundo no quieren dejar de pecar. Han encontrado su gozo y su satisfacción en esto, pero viven en el más grande engaño. Recuerden que Satanás es un mentiroso. Jesús le dijo a los fariseos cuando estaban alegando de que ellos eran descendencia de Abraham, que su padre era Dios. Jesús les dice: vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla lo suyo, dice, habla lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, este mundo, el mundo sin Dios, vive en una mentira, donde cree que la felicidad está en el pecado, que la vida es vivir de acuerdo a las normas de este mundo, pero ignora que su destino es la separación eterna. En cambio, Dios dice la verdad y te dice: arrepiéntete para que sean borrados tus pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de paz, ¿no? Hechos 3:20, 3:19. Entonces, si nosotros no somos honestos, nunca vamos a poder entender nuestra necesidad de Cristo. Gracias a Dios que Él es el que nos llama, gracias a Dios que Él es el que nos busca. Y este capítulo 53 de Isaías, precisamente, es el que nos habla de la vivencia del Mesías. Cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo de Dios? Dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Entonces luego viene lo que Él sufrió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él, nuestro rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras iniquidades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí viene lo más importante: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa es la obra de Dios. Y bueno, todavía sigue este capítulo 53 que pueden después leerlo. Entonces, aquí en la cruz es donde Dios manifiesta su majestad. Es donde Dios manifestó su gracia en contra de la justicia. Si Dios actuara en justicia, toda la humanidad estaría condenada. Pero Él decidió derramar su gracia. Y en eso consiste el amor, un amor que el mundo no entiende. Porque muchas veces las personas le reclaman a Dios, le dicen: es que Dios, no eres justo conmigo. Si Dios fuera justo con cada uno de nosotros, estaríamos en el infierno. Nunca le digas a Dios: prueba, no importa la prueba que vivas o la injusticia que vivas, nunca le digas a Dios: eres injusto conmigo.
porque realmente si Él fuera justo, estableciera su justicia, iríamos al infierno. Entonces, nosotros vemos que en Dios existen dos cosas muy importantes: la justicia, que nos lleva al infierno, y la gracia, que es lo que nos libra de ir al infierno. Y el curso normal de Dios en esta vida es la gracia. Recuerden lo que dice en Job: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y ponerlos en la luz de los vivientes. Entonces, a veces nosotros como creyentes nos acostumbramos a vivir en la gracia, y se nos olvida que la gracia es un favor de Dios, es un don inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, o sea, no por lo que hagamos, para que nadie se gloríe. Nadie puede ganar la salvación por ser bueno, por portarse bien, porque todos pecamos de una u otra manera. Y es lo primero que tenemos que entender para poder ir al Mesías. Jesús le dijo a sus discípulos: en ese tiempo estaban ahí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esas palabras duras para muchos, y si esto sucediera hoy en la actualidad, el mundo iría en contra de Jesús, porque diría: oye, qué injusto eres. ¿Qué culpa tenían esos hombres a quien Pilato mezcló su sangre con los sacrificios? O estos sobre los cuales cayó la torre de Siloé, en Siloé. A lo mejor estaban en el momento adecuado, en el lugar inadecuado, y les cayó la desgracia. Y Jesús les dice: ¿pensaban que ellos eran más pecadores que ustedes? No. O sea, Dios decide otorgar misericordia a quien Él quiere, y a quien no quiere no se lo otorga. Y eso no hace a Dios injusto. Nosotros en la vida podemos pensar muchas cosas, pero es muy fácil juzgar a Dios. Este mundo juzga a Dios. ¿Por qué los niños de Biafra? ¿Por qué la gente tanto sufre? Y no se dan cuenta que las injusticias que se viven es en forma horizontal, del hombre hacia el hombre, nunca en forma vertical, del hombre hacia Dios. Recuerden que Dios dice en Isaías: alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. O sea, la justicia que viene de Dios siempre es perfecta. Nunca le digas a Dios: hazme justicia, porque si la hiciera, pobre de ti. Y mucha gente le gusta tachar a Dios de injusto, cuando no se da cuenta que en su paciencia Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, como dice en 2 de Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces muchos podrían razonar, hablando de una manera irónica: bueno, es que Dios, estabas muy ocupado, tú eres una persona omnisciente, omnipresente, a lo mejor estabas muy ocupado viendo la estabilidad y la armonía del universo, y descuidaste ese momento sobre los cuales Pilato mezcló la sangre de ellos. O a lo mejor estabas viendo que los pajarillos se alimentaran, o contando los cabellos de una persona, y te descuidaste y cayó sobre ellos la torre de Siloé. La gente así piensa, pero Dios no es así. O sea, el conflicto entre el ser humano y Dios es
¿Cómo Dios puede permitir que una persona inocente sufra? Y no, nosotros sufrimos a causa del pecado. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio todo. Pero en su decisión, el hombre decidió tomar el camino incorrecto. Recuerden, Dios dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, Dios es omnisciente, no se cansa. Él no duerme, trabaja día y noche. Para nosotros, que somos finitos, contamos el tiempo. Dios nos dio las horas de descanso, precisamente para que nos recuperamos. Dios no necesita eso. Si bien es cierto que después de la creación Dios descansó el séptimo día, Él lo estableció como un día santo para que el hombre se desocupara de sus labores y pusiese sus ojos fuera, pusiese sus ojos en Él. Por eso se llama el día santo. Sin embargo, Jesús reprendió a la gente y les dijo claramente, no estén viendo la posible circunstancia que vivieron unos y otros no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí Dios nos está diciendo algo muy importante. Arrepentimiento. Darse la vuelta. Cambiar de parecer. Cambiar la mente. No querer seguir haciendo el mal que estamos haciendo. Eso quiere decir la palabra arrepentimiento prácticamente. Textualmente es darse la vuelta, ¿sí? Cuando tú vas a Dios y no quieres realmente cambiar, o solo quieres cambiar en parte, o solo quieres que Dios te cambie en parte, nunca vas a poder lograr el verdadero arrepentimiento. Necesitas ver el grado de maldad de tu pecado y entregarlo todo. ¿Por qué? Porque Dios lo dio todo. ¿Qué pasa cuando, y es muy común que nos pase que en las escuelas, unas prácticas o algo, ¿no? Están los equipos y unos trabajan más y otros trabajan menos. El responsable a veces saca el trabajo de todo el equipo de los flojos para que no tenga una mala calificación. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi tesis, yo trabajaba y mis compañeros no, o sea que tuve que ir con el maestro que dirigía la tesis y digo, oiga, es que yo estoy trabajando y los otros no hacen nada. No, dice, usted trabaja y venga conmigo. Pero bueno, así pasa en este mundo. Unos quieren, otros no quieren. Pero tú no puedes justificar tu pecado porque otros no quieran. Tú no puedes decir, está bien porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo peca, porque todo el mundo hace lo malo, porque todo el mundo juzga a Dios. Recuerden que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Eso quiere decir que está bajo los principios y manera de pensar o sistema de pensamiento del maligno. Los seres humanos tenemos la mente atrofiada por causa del pecado. Por tanto, Dios quiere que primero que nada veamos el resultado de nuestra vida. Como dice Filipenses, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cómo saber si tú estás bien o mal? La Biblia dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, la tendencia del ser humano para no arrepentirse es justificarse a sí mismo. Pero Dios te dice que delante de Dios es abominación. ¿Sí? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades, o como la grana, y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Ahí está lo que Dios dice de nosotros. Entonces la manera de presentarse delante de Dios es de esta manera. No justifiques, y por eso fue importante la introducción de las pequeñas zorras. Esas pequeñas cositas que nosotros permitimos en nuestra vida, esos pequeños pecaditos
que nosotros permitimos nos roban la comunión con Dios, nos roban la posibilidad del verdadero arrepentimiento. Entonces, quizá lo que debíamos de preguntarnos, o más bien de analizar en nuestra vida no es decirle a Dios, ¿por qué cayó la torre de Siloé sobre estos? ¿Por qué no cayó sobre mí? ¿Ves? Ahí es precisamente donde tú puedes empezar a ver la verdadera misericordia. ¿Por qué Dios me salvó a mí cuando vienes a Él si yo no lo merecía? Si tú sabes que no lo merecías, tu vida va a estar llena de gratitud. Si tú crees que lo merecías porque eres bueno, porque haces buenas obras, porque te portas bien, realmente nunca vas a ser salvo. Porque el hombre está corrompido por el pecado. Heredó la maldición de Adán. Nacimos con una mente que se rebela contra Dios desde sus inicios. ¿Es Dios injusto por esto? No. El problema estuvo en Adán, que desobedeció. Tú dirás, bueno, la Biblia dice, Eva pecó primero, luego Adán. ¿Y por qué Adán, que tenía el liderazgo, no le dijo a Eva, no, cálmate, no hagas esto? No, cayó redondito y más fácil. Solo se manifestó lo que había en su corazón. Y lo que nosotros vivimos en la vida, las injusticias horizontales, las que sufrimos de parte de los demás humanos, no son culpa de Dios. Y nosotros le podemos echar la culpa a Dios. Puede ser que alguien te acuse de haber falsificado fondos y te hagan un proceso y te lleven a la cárcel. Y tú puedes decir, Dios, ¿por qué? Pero eso no tiene la culpa Dios. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber. No importa qué problemas vivas o qué cantidad de injusticias puedas experimentar en tu vida. Cuando Dios permite algo en tu vida, siempre tiene un propósito. Y ese propósito es que quites los ojos de ti mismo y los pongas en Él. A lo mejor te crees suficiente en tu fe, a lo mejor te crees el mejor creyente, el más espiritual, el que mejor ora. ¿No es eso justificarte a ti mismo? Mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra impotencia de cumplir los mandamientos de Dios, y esto nos lleva a depender más de Dios. El verdadero creyente, el espiritual, siempre le va a dar la gloria a Dios. Nunca se va a atribuir nada para Él, porque sabe que todo lo bueno, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, procede de Dios, ¿no? Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, todo procede de Dios. Por tanto, si tú ya estás en Cristo, nunca te quejes con Dios. Nunca le digas a Dios, qué injusto eres, ¿sí? No pienses en lo profundo de tu corazón equivocadamente que Dios se distrajo o que Dios fue injusto contigo. Recuerda, si Él estableciera su justicia, tu destino sería en el infierno. Entonces hay dos cosas muy importantes de parte de Dios para la humanidad: la justicia y la gracia y la misericordia. Y Él dice, tendré misericordia del que yo quiera y seré justo con el que yo quiera, ¿sí? Entonces, ¿es Dios injusto porque de unos tiene misericordia y de otros no? ¿No tiene potestad el alfarero de hacer un vaso de barro de acuerdo a su propio criterio? No tratemos de entender, está al máximo para ti. No tratemos de entender por nosotros mismos la mente de Dios, porque nunca vamos a hacer. Por eso todo es por fe. Él nos dejó la palabra y Él, a través de su Espíritu Santo, va a revelarnos la verdad de Dios, pero en la medida que nosotros dispongamos nuestro corazón para servir a Dios. En la medida que nosotros busquemos una relación en lo íntimo con Él. En esa medida, entonces, nuestro orgullo va a ser precisamente abatido.
¿sí? A lo mejor tú piensas, es que esta obra no sería lo mismo sin mí, o el cielo no sería lo mismo sin mí. Esas son manifestaciones de orgullo. Una vez me contó una persona, ya difunta, de otra persona, de un líder de la iglesia, que compró algo y fueron a probar. Y él dijo, no, espérate, no lo pruebes de esta manera, porque ¿qué haría la iglesia sin mí? Entonces tú dices, no es cierto, o sea, que esta persona está pensando mal. Obviamente esta persona que me lo platicó, pues le chocó ese comentario, ¿sí? Entonces, ninguno de nosotros es indispensable en la obra de Dios, más bien tenemos el privilegio de ser usados por Dios. Y mientras más Dios nos dé ese privilegio, más va a ser grande la cuenta que demos a Él. Acuérdense de Moisés, todo lo que Dios hizo a través de él, los 10 mandamientos, guió al pueblo, etc. Pero cuando él se atribuyó un milagro con Dios, junto con Aarón, osemos de hacer, Dios dice, háblale a la roca. La primera vez golpearon la roca y salió agua. Hablaba de Cristo, que es la roca, que tenía que ser golpeado una sola vez. La segunda vez, que se llama el segundo incidente de Meriba, era, háblale a la roca, porque Cristo no puede ser golpeado 2 veces. Y él golpeó. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Manifestó algo falso de la gracia de Dios por un pequeño grado, una chispa de orgullo de atribuirse un milagro con Dios. ¿Y cuál fue la condenación? Ni Aarón ni él pudieron entrar en la tierra prometida. Y Dios los usó grandemente. Y todavía Dios los siguió usando. Vemos en el libro de Deuteronomio cuando Moisés le da consejos a Israel y nos pone al final las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Pero nosotros, o sea, debemos ser vasos vacíos para que Dios los llene. Y cuando no somos vasos vacíos es porque el orgullo, la suficiencia está gobernando nuestra vida. Ahora, nosotros no debemos asombrarnos cuando Dios da o impone su misericordia, su gracia en una persona. Al contrario, debemos admirarnos. David, cuando puso en su corazón llevar el arca a Jerusalén, ya vimos el primer ejemplo en la primera parte de este estudio, el caso de Usa, el quebrantamiento de Usa. Él rompió todas las reglas, debían haber sido transportadas por los levitas de cierta manera y rompieron, pusieron el arca en una carreta, etc. Y esto ya lo analizamos anteriormente, solo para recordar un poco esta situación. Pero David más adelante dice esto en 1 Crónicas 15:13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David lo reconoció, actuó impetuosamente, actuó movido por su orgullo, con una buena intención, sí, rompiendo todas las reglas de Dios, todas las reglas que él había dado. Ahora tú pregúntate, ¿cuántas veces como creyente tú tienes una buena intención y rompes todas las reglas de Dios? Piensa en esto, porque cuando tú haces así es porque quieres robarle la gloria a Dios. Es lo que se llama vanagloria. Dios merece toda la gloria. Recuerden cómo termina Judas. A Él sea la gloria ahora y por todos los siglos. Amén. A Dios le pertenece y nada más a Él, porque Él lo dio todo. Ya nosotros habíamos visto en la primera parte de este estudio que la incomprensión de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y muchos dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era un sanguinario. Ese Dios sanguinario es el Dios a que Jesús llamó Padre. Ese Dios sanguinario que muchos acusan de injusto en la antigüedad, ay, ¿por qué destruyó a las tierras de Canaán, etcétera? Hoy vemos el conflicto de Israel con Gaza. Esos son los descendientes de los Hamás, son los descendientes de Esaú, de los filisteos, otros, etcétera. ¿Y por qué?
¿Y por qué? Más bien deberíamos de preguntarnos, ¿por qué Israel no obedeció? ¿Sí? ¿Por qué Israel siguió su propio camino y no siguió el mandamiento de Dios? Han sufrido miles de años por esto. Y siguen sufriendo todavía ahorita. Y vemos las mismas mentiras. Todo el mundo le echa la culpa a Israel cuando ellos fueron los agredidos. Ah, sí, qué malos, se está muriendo la gente. Sí, pero no dejan de ver otras cosas que la gente no ve. Que usan a los humanos como escudos y todo esto. Entonces, siempre el engañador va a tratar de engañar y muchas personas se van a ir con la finta. ¿Por qué? ¿Por qué tú te puedes ir? ¿Por qué tú puedes ser engañado por una mentira? Porque muy en lo profundo quieres ser justificado de tu pecado. Recuerden, la transferencia. Si este es culpable, entonces yo soy inocente. Si este es más pecador, entonces y merece el infierno, entonces yo no tanto porque no soy tan pecador. No es así. Dios es un Dios de términos absolutos. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿con Dios estamos o no estamos? Entonces, uno de los peligros, aunque Dios derrama su gracia por amor, es acostumbrarnos a la gracia. Y en lugar de verlo como un don o un favor inmerecido, luego la demandamos. Ese es un error muy grande, porque Dios no tiene obligación. Entonces yo estaba diciendo hace un momento que el mayor acto de injusticia que pudiéramos pensar que Dios pudo haber hecho es crucificar a su Hijo en la cruz. Recuerden, Él nunca pecó, no hubo engaño en su boca. Él quiso voluntariamente dar su vida. Él dijo, yo doy mi vida, yo recibí este mandamiento, tengo el poder de dar mi vida y de volverla a tomar. Pero Él pagó injustamente, y ahí por eso empezamos con Isaías, quien ha creído en nuestro anuncio, etc. Entonces, ¿por qué estamos juzgando a Dios? Porque no es justo, porque unos actúan bien y otros no. Por eso la Biblia nos dice en Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que tenías que hacer, o lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Cuando tú cumplas toda tu vida en obediencia, nunca vas a dejar de ser un siervo inútil. ¿Por qué? ¿Dios te quiere humillar? No. Al contrario, te quiere bendecir. Porque la única manera en que Dios te bendice es cuando tú dispones tu corazón. Es cuando tú abates tu orgullo. Volvemos a las pequeñas zorras. Son una evidencia de nuestro orgullo. Es decir, tú tienes este mandamiento, no mientas, pero yo puedo manejarlo de acuerdo a mi criterio. Estás rompiendo el mandamiento de Dios. Dios no dijo, no digas pequeñas mentiras, o no digas esto, no digas lo otro. No dijo, no mentirás, no matarás, no codiciarás. Ay, Dios, es que solo codicié tantito. ¿No sabían ustedes que un pequeño pecado, una zorra, afecta a nuestra mente y nos lleva a pecados más grandes? Y así sucesivamente. Eso se llama la espiral descendente. Quiere decir que pecado añade pecado. ¿Qué es lo único que puede romper esta espiral descendente? El arrepentimiento. Hace rato expuso Mauricio todas las bendiciones de Salomón. Pero ahora yo les voy a decir la segunda parte. Dios le dio todas esas bendiciones, pero él desobedeció. Dios le dijo, no te cases con mujeres extranjeras. Y él amó a las heteas, a las amorreas, etcétera, a la descendencia de Amón, de Moab, a la descendencia de Saúl. ¿Y qué hicieron ellas cuando él ya era grande y viejo? Inclinaron su corazón a la falsa adoración. ¿Y qué propició esto en Israel? El rompimiento del reino, la decadencia. Ya de por sí, todas las tribus competían entre sí mismas.
por el poder. Había muchos problemas. La Biblia no siempre nos deja ver esto, ¿no? Pero había 2 tribus principales: Efraín al norte, Judá al sur. Y Salomón, con su desobediencia, recuerden lo que Dios le dice a través del profeta Ahías: por cuanto no obedeciste, tu reino será roto, 10 tribus se te quitarán, ¿no? Entonces, en el libro de Eclesiastés nosotros vemos la conclusión de Salomón, muy buena. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué no quedarnos con eso? Por supuesto que Dios nos muestra los errores de Salomón, nos muestra los errores de David. Hay una diferencia muy grande entre David. Sí, David pecó con Betsabé, asesinó, pero él siempre tuvo una relación honesta con Dios y siempre se arrepintió. Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, no sabemos a cuándo llegó a este grado, la Biblia no nos lo dice, pero sí hubo consecuencias. Quizá esta parte última de Eclesiastés sea una manera de expresar: con toda la sabiduría que Dios me dio, con todo lo que yo discerní, debí haber buscado, seguido el mandamiento, el consejo de mi padre: no te alejes de Dios. Y hoy es este mismo consejo que Dios te da. Dios está derramando en ti su gracia y su misericordia. No juegues con eso. Teme, vive agradecido. ¿Cómo puedes tú temer y ser agradecido? Obedeciendo, no minimizando el pecado, sino saber que esto nos lleva a más pecado y nos deteriora la mente y el corazón. Y tristemente, cuando esto pasa, a las personas que primeramente afectamos es a los que más queremos. ¿A quién afectó la desobediencia de Salomón? A su hijo Roboam y a su descendencia. Solo gracias a la fidelidad de Dios y a la promesa que Dios le hizo a David, que bajo su descendencia vendría el Mesías, Dios le preservó la tribu de Judá. Pero Salomón, Roboam, perdió. Entonces, el pecado nos hace egoístas, el pecado nos hace dañar a quien más queremos, No permitamos nada. En el matrimonio, por ejemplo, la honestidad es básica. Una pequeña mentirita entre cónyuges, actos de deshonestidad, destruyen una relación. Y cuando se pierde la confianza, qué difícil es recuperarla. Muchas veces es casi imposible. Si realmente tenemos una relación correcta con Dios, recuerden que todo empieza de nuestra relación con Dios, entonces vamos a tener una relación correcta con los demás. Pero recuerden que Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Claro que eso lo olvidó Salomón, eso también lo omitió David, ¿verdad? Y por eso sufrieron tanto. Pero serán una sola carne. ¿Cómo voy a actuar contra mí mismo, con mi cónyuge? ¿Cómo voy a dañar? Me lo estoy dañando a mí mismo. Si eso te sucede, es que no hay verdadero amor. Pero recuerden que todo principia en nuestra relación con Dios. Y Él nos dice: sed santos porque yo soy santo. No hay injusticia de parte de Dios. Las injusticias de la vida son lo que sufrimos a causa de consecuencia del pecado. Sí puede haber cosas injustas, sí le puedes pedir a Dios que te ayude, sí le puedes pedir a Dios que haga justicia en tu relación, pero nunca le eches la culpa a Dios de la injusticia que vives, porque Él tiene un propósito. Entonces, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice Hebreos, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. No pierdas tu confianza. Y todo lo demás a tu alrededor, si tienes una buena relación con Dios, se va a arreglar. En el sentido de una relación correcta. Problemas siempre van a existir. Siempre va a haber. Pero recuerda lo que dice la Escritura. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor verdadero, para concluir, no consiste en recibir, consiste en dar. Si tú vas al matrimonio con la expectativa de que vas a recibir, ya fracasó tu matrimonio. Recuerden, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y su Hijo se dio por amor a su iglesia. Y nosotros somos la iglesia a quien Dios va a desposar. ¿Cómo te vas a presentar? Primera de Juan dice, y ahora, hijitos, capítulo 2, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué tipo de persona vas a ser tú el día que se presente Dios? Si tienes mala conciencia de algo, confiesa, arrepiéntete, cambia tu actitud y cambia tu conducta. Porque si no lo haces, vas a ir cayendo en peores pecados. Te vas a ir nublando, a espiral descendente. Solo el arrepentimiento rompe la espiral descendente. Y con el arrepentimiento entras a la espiral ascendente, que es cada día estar más cerca de Dios y cada día tener una relación más estrecha y profunda con Dios. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos alabar y bendecir y darte gracias por las enseñanzas que tú nos trajiste el día de hoy a través de los proverbios, a través de este estudio de la santidad. Queremos pedirte, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de amarte más que todas las cosas y que produzcas en nosotros el tener una relación íntima y estrecha contigo, basado en la confianza de tu amor y en que tú no te equivocas porque eres un Dios perfecto. Perdónanos, Padre, todas aquellas cosas con las cuales te hemos ofendido, todas aquellas veces que no hemos confiado en ti, que hemos dudado de tu amor, de tu provisión, y danos la certeza de tu amor, porque tú tienes promesas muy grandes en las cuales, si te buscamos, tú nos darás todo lo necesario. Por tanto, no permitas que pongamos el corazón tanto en nuestras necesidades, sino más bien en tener una relación correcta contigo, porque tú no eres deudor de nadie. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Padre, que tú que conoces los corazones, si aquí hay alguien que realmente no se ha rendido ante ti, tú le des esa convicción a través de tu Espíritu que lo lleve al arrepentimiento y la fe para que sea salvo. Concédenos esto, Padre, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.